Tenga muy buenos días a las personas que ya están conectadas a esta conferencia. Damos gracias por escucharnos y por dar seguimiento a esta serie de capacitaciones que se han programado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la prevención del suicidio y es importante pensar en el suicidio como un abordaje de tipo transversal eh, con el objetivo de mitigar los efectos que tiene el suicidio en El Salvador. Eh, las acciones deben contemplarse en las fases de prevención. Tenemos que hacer mucha prevención y no solo a nivel de los establecimientos, sino que tenemos que hacer prevención a nivel comunitario. También interesados con la detección. Debemos de hacer mucha detección para poder trabajar evitando los suicidios, así como hacer mucho diagnóstico temprano para hacer un tratamiento también temprano y darle continuidad a los cuidados de los problemas de salud mental. También es muy interesante que todos los agentes implicados aborden este importante problema de salud pública, porque es realmente un problema de salud pública y no solamente un problema de salud mental. Es importante tener en cuenta los aspectos relacionados con la formación de los profesionales sanitarios y sociales también. Debemos de estar preparados en la prevención del suicidio, trabajando con acciones de sensibilización y de lucha contra el estigma que hay alrededor de la conducta suicida. Y también es necesario lograr el compromiso de los medios de comunicación, ya que ellos son un elemento muy importante en la prevención del suicidio. Ellos deben de manejar la noticia de los suicidios de una manera metódica, de una manera exclusiva, teniendo en cuenta algunos aspectos que se recomiendan para brindar la información de los casos de suicidio a la población. Entonces, algunas orientaciones para familiares y personas allegadas eh, son estas orientaciones que tienen como meta contribuir a la prevención del suicidio y a la promoción de la salud mediante la mejora de la comprensión del fenómeno suicida. Tenemos que comprender el fenómeno, aspectos que están rodeados a este tipo de conducta y también la identificación de señales asociadas a intentos autolíticos, intentos de autolesión. Existen también los criterios o creencias erróneas sobre el suicidio, ¿verdad? Existen diversos criterios erróneos con respecto al suicidio en general y a las personas que se han suicidado y a las que intentan terminar con su vida en particular, que deben ser eliminados para poder dar un apoyo más efectivo a estas personas y a su entorno. Vamos a presentar una tabla resumen de las principales creencias y la evidencia científica sobre esas creencias, ¿no?, que han sido publicadas por la Organización Mundial de la Salud. En un primer momento, el criterio divulgado alrededor de la conducta suicida es de que la persona que se quiere quitar la vida no lo dice, no lo expresa. Y en cuanto a eso, el criterio científico es de que de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos. 9 de ellas expresaron claramente la idea que tenían de quitarse la vida.
y la otra dejó entrever algunas intenciones de acabar con la vida. Si no lo dijo así de una manera categórica, pero sí había alguna evidencia que hacía ver que tenía esa intención, que tenía ese plan de quitarse la vida. El otro criterio equivocado es de que la persona que lo dice no lo hace. Y científicamente comprobado, toda persona que se suicida expresó con palabras, con amenazas o con gestos o cambios de conducta lo que ocurría, el plan que tenía de hacer. Así también está la creencia de que las personas que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde, que están alardeando. Aunque no todas las personas que intentan el suicidio desean morir, es un error de tildarlas de alardosos, que solo están alardeando. No tenemos que verlo como algo sin importancia, debemos darle importancia de toda idea, toda conducta, toda forma que exprese el deseo de pues son personas a las cuales les han fracasado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas excepto el atentar contra su vida. Es un problema, es un fenómeno que se escapa al control de la persona. La persona siente que no va a poder controlar la situación, siente que no va a salir adelante y en esa visión de túnel que tiene, la única solución que ve es quitarse la vida. Otra creencia también es que si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un vehículo, de un carro. Que toda persona con riesgo suicida se encuentra en una situación ambivalente de querer morir o de querer vivir, está entre si lo hace o no lo hace. Y esa ambivalencia nos da tiempo a nosotros para poder trabajar, prevenir perder una vida. Es decir, que la persona se encuentra con deseo de morir y de vivir. Entonces, el método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza y proporcionarle otra de mayor letalidad es calificado como un delito de auxilio al suicida para que lo cometa. Decirle, no, con eso no te vas a morir, debes de hacer mejor esto y esto. Entonces, estamos facilitándole que se quite la vida. Nunca debemos retarle a decirle que demostrar que lo puedes hacer, etcétera, etcétera. Ni mucho menos eh, recomendarle un método, recomendarle una cantidad del veneno, etcétera, etcétera. También un criterio equivocado es que la persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Se cree que tiene la tendencia a creer que si ya lo sobrepasó, esta vez ya no hay problema. Pero la realidad, lo que se ha encontrado en la realidad es que casi la mitad de las personas que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el intento de suicida lo llevaron a cabo durante los 3 primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos creían que el peligro había pasado. Son críticos esos 3 meses o 4 meses próximos al intento de suicidio y no haberlo conseguido. No, se tiene que hacer un seguimiento muy cercano de estos pacientes que intentaron quitarse la vida y no lo consiguieron, porque desgraciadamente en el próximo intento que hagan, la próxima vez, podrían podrían consumar el fenómeno y nosotros habríamos perdido una vida que tal vez pudiéramos haber evitado esa muerte. También que las personas que intentan el suicidio estarán en ese peligro toda la vida. Entre el 1 y el 2% de las personas que intentan el suicidio lo logran durante el primer año después del intento
y entre el 10% al 20% lo consumirán en el resto de sus vidas. Entonces, una crisis suicida dura horas, días, raramente semanas, por lo que es importante reconocerla para su prevención. Las personas que intentan un suicidio son personas que están propensas al suicidio, lo podrían cometer un tiempo después de pasada la crisis. Son personas que tenemos que tener en control, darles un seguimiento cercano, no dejarles cita a los 4 o los 5 meses, sino que verlos de una manera más seguida, porque corren el riesgo. También que toda persona que se suicida está deprimida. Y eso fuese así, no tuviéramos deprimidos, ¿verdad? Porque toda la gente todos los deprimidos se quitarán la vida. Pero aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todas las que lo hacen presentan este desajuste. Pueden padecer esquizofrenia, pueden tener problemas de alcoholismo, trastorno de personalidad, pero no siempre todos van a padecer de depresión. Aunque sí, la depresión es un detonante para que la persona intente cometer un suicidio, pero no todos están deprimidos. También otra creencia es de que toda persona que se suicida es un enfermo mental. Las personas con enfermedades mentales se suicidan con más frecuencia que la población en general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. Pero no cabe en duda de que toda persona con riesgo es una persona que sufre, está en un sufrimiento, no le ve solución a la situación, no piensa que no va a salir de ese problema y la única solución que se propone a sí mismo es quitarse la vida. También una creencia es que el suicidio se hereda. Y científicamente comprobado, no hay una demostración de que el suicidio se herede, aunque se puede encontrar varios miembros de una misma familia que hayan terminado con sus vidas por suicidio. Pero el problema acá es que el suicidio es una conducta a imitar, sobre todo cuando los suicidios los cometen personas muy famosas, personajes muy famosas, socialmente reconocidos. Entonces, la gente tiende a imitar esa conducta. En estos casos, lo heredado es la predisposición a padecer determinada enfermedad mental, en la cual el suicidio es un síntoma principal, como por ejemplo los trastornos afectivos, depresión y las esquizofrenias. Son las enfermedades que están más involucradas para que la persona presente un problema de suicidio. Otra creencia de que el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Y toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como síndrome pre-suicidio. O sea, son conductas, cosas que dicen, lo que evidencia una estrechez de sentimientos, una estrechez cognitiva, intelectual, la inhibición de la agresividad de la persona no se muestra agresiva hacia los demás, sino que esa agresividad la vuelve contra sí mismo y reserva esa agresividad para sí mismo y la existencia de fantasías suicidas también. Entonces, la agresividad se vuelca hacia sí mismo, ya no hacia el medio, y por eso la persona con facilidad podría presentar un intento de suicidio. Puede ser detectado a tiempo, se puede evitar muchos suicidios, los vamos a evitar, aunque no todos los casos de suicidio vamos a poder evitarlo,
pero sí una gran mayoría vamos a evitar que la persona muera por suicidio. Al hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, se le puede incitar a que lo realice de ninguna manera. Tenemos que hablar abiertamente sobre el suicidio con la persona. Toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como presuicidio. Entonces nos da chance, la persona lo verbaliza alguna vez, y si no lo verbaliza, podemos observar conductas que realiza, como por ejemplo comenzar a regalar cosas de valor, comenzar a despedirse de las demás personas. Eso evidencia que la persona está pasando por un problema muy grave, que además de tener ideas de suicidio, tiene ya un plan suicida, un proyecto suicida, que lo hace un poquito más grave. Otra creencia, el acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación para ello, solo mediante el sentido común, es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. Si el sentido común nos hace asumir una postura de atenta y paciente escucha, con reales deseos de ayudar a la persona en crisis a encontrar otras soluciones que no sean el suicidio, se habrá iniciado la prevención. Queremos decir que cualquier persona puede hacer prevención del suicidio, cualquier persona puede ayudar a otro a salir de esa situación. Solo basta y sobra con interesarse un poco por los demás, interesarse un poco por nuestra familia, por nuestros jóvenes, interesarse un poco por nuestro compañero de trabajo, que algunas veces lo vemos con conductas que no tenía, con comportamientos que no tenía. Entonces es muy fácil acercarnos y preguntarle, decirle qué le pasa, decirle qué necesita, decirle cómo se le puede ayudar, qué necesita para salir adelante, etc. Debe de haber un interés genuino por los demás. De hecho, nuestra madurez emocional, nuestra madurez mental, se mide en tanto en cuanto nosotros nos preocupamos por los otros, en cuanto nosotros salimos de nuestro ensimismamiento y nos empezamos a preocupar un poco por el otro, por qué le pasa, qué le afecta, qué necesita. Debemos de salir. En ese sentido somos más maduros porque nos, eh, nos acercamos un poco a los demás. También que solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio. Es cierto que los psiquiatras son profesionales experimentados en la detección del suicidio y su manejo, pero no son los únicos que pueden prevenir. Desde cualquier personal, con una pequeña orientación, con una pequeña capacitación, puede trabajar lo que son los primeros auxilios psicológicos y ayudar a una persona en riesgo de un suicidio. Vamos a ver algunos indicios que las personas nos dan y que nos ponen a nosotros en vigilancia de esta persona. Existen algunos indicios que nos pueden advertir de que una persona está pensando en el suicidio y para que nosotros podamos intentar evitar. Hay que poner especial atención cuando se dan señales como la siguiente. Pueden ser manifestaciones verbales. En este caso, el individuo expresa su deseo de quitarse de la vida, independientemente de si tiene planeado o no la forma de conocer, independientemente que haya pensado que va a usar para quitarse la vida, independientemente que ya haya previsto una fecha,
o ya haya previsto un lugar. Y este pensamiento se manifiesta de diferentes formas. Puede ser sin planteamiento de la acción. Expresa que se quiere quitar la vida, pero no ha pensado cómo, qué, dónde, etc. O con un método indeterminado. No sabe qué va a usar. Y si algunas veces dice que va a utilizar un método que no tiene y no lo tiene a la mano. Con un método específico puede ser que ya tenga con qué se va a quitar la vida, pero no tiene un plan. No lo ha diseñado todavía. Eso, el que la persona no tenga un plan, nos da a nosotros tiempo para poder trabajar en la persona, para poder disuadirlo de que aplace esa conducta de esperar un poco. En cuanto ganemos tiempo con la persona, que ganemos 1, 2 o 3 días, es algo muy importante. Cuando hay un plan de suicidio completo, ya pienso cómo, cuándo, dónde, etcétera. Esta situación indica un alto riesgo de suicidio. Generalmente, la persona tiene un plan suicida inminente, lo ingresamos al hospital, lo internamos, ¿verdad?, para poder trabajar y disuadirlo de esa situación. Interrogar sobre la existencia de la ideología no incrementa el riesgo de desencadenar este tipo de actos. Debemos de hablar de suicidio de manera frontal con la persona, preguntarle directamente si lo ha pensado, ya lo planificó, ya le tiene proyectado, hablar de ello. No le vamos a inducir que lo haga. Muy al contrario, podemos lograr de persuadirlo, de disuadirlo, de que vea otra salida, otra solución a la situación. Algunas manifestaciones no verbales. Cuando el individuo no verbaliza su idea suicida, se puede llegar a sospecharlas mediante determinada manifestación. Hay algunas conductas y algunas personas tienden a restar importancia a las ideas suicidas y nos dicen que no nos preocupemos, que no le va a pasar nada, como que la situación ya estuviera controlada. Pero en realidad esas frases nos tienen que llamar mucho la atención. El cese de la angustia, una sensación de paz y tranquilidad interna, también es muy importante, porque cualquiera se podría engañar y pensar que ya no hay peligro, ya no debemos de preocuparnos, porque un periodo de calma después de una fase de agitación son signos de grave peligro suicida. Los alemanes hablaban del Sturmbrand, ¿verdad?, tormenta, paz. No tenemos que engañar, pues se ha resuelto el conflicto entre los deseos de vivir y los deseos de morir a favor de este último. Ya se solucionó el conflicto y la persona está segura que lo va a hacer. Hay que tener mucho cuidado. La calma antes de la tormenta puede ser un factor que nos engaña, y ya la persona salió del riesgo, pero puede ser que esté ya más segura, más convencida de hacerlo. Otras veces el sujeto se iguala, se identifica de manera velada o explícita como una persona conocida que se ha suicidado, con expresiones como: yo no pienso hacer lo mismo que hizo mi primo. No estamos hablando de eso, y la persona aparece con ese tipo de frases, nos deberá llamar la atención. El hecho de que diga de que no lo va a hacer no implica de que pueda estar pensando muy seriamente en quitarse la vida.
O también comparar su situación con la similar de una persona que se suicidó. Manuel se mató cuando supo que tenía cáncer, etcétera, etcétera. Son frases muy interesantes. En las consultas psicológicas, las personas dicen, por ejemplo, yo quisiera tomar un bus, irme lejos y que el bus ya no vuelva. Esas ideas, esos pensamientos de fuga son muy interesantes. Quisiera ser como un ave y volar y no regresar. Debe llamar la atención y debemos preguntar sobre el pensamiento, las ideas suicidas. Estas cosas apuntan hacia la presencia de una idea suicida. Cuando se le pregunta si ha pensado en quitarse la vida, las personas lloran, no pronuncian palabra alguna, bajan la cabeza, miran al suelo, hacen silencio repentino, no saben qué contestar. Es porque sí están pensando en presentar esa conducta. Hablan a favor de la existencia de un plan suicida, regalar sus posesiones. La persona empieza a regalar cosas de valor, cosas que para ella antes tenían mucho valor. La persona empieza a regalar. Corren riesgos innecesarios, hay mucha conducta temeraria, hay muchos deportes extremos, cerrar asuntos, hacer, hacer compromisos muy serios, eh, elaborar testamentos, hacer testamentos, visitar o llamar a personas para despedirse, esconden el método con el cual quieren suicidarse, pastilla, medicamento tóxico, cuerda, arma. También dirigirse hacia un lugar que usualmente no es visitado por el sujeto y que puede ser el lugar en el cual quieren quitarse la vida. O ingerir bebidas alcohólicas en cantidad. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El alcohol deprime la corteza cerebral y la persona toma más valor para quitarse la vida. De hecho, un gran porcentaje de las personas que se suicidan están bajo los efectos de alcohol o han consumido otras sustancias psicoactivas. Se debe presentar especial atención a aquellas personas que experimentan cambios ostensibles en su comportamiento habitual, que limitan sustancialmente su adaptabilidad social, ingestión de alcohol o drogas, deserción laboral. Las personas comienzan a tener problemas en su trabajo, son menos productivas, están en control en el seguro con 8 o 7 profesionales de la salud, tienen consultas con muchos especialistas, hay problemas de divorcio, se retiran de los grupos de amigos. Y por otra parte, hay algunos sentimientos que se dan a la mayoría de las personas que tienen pensamientos suicidas y que pueden servir de señales de alerta. A menudo estas personas se sienten incapaces de superar el dolor, creen que no van a superar eso, creen que va a ser eterno. No pueden escapar de esa tristeza que los embarga. Son personas muy tristes. Son personas que están sufriendo mucho porque tienen que tomar una decisión. O viven o se quitan la vida. No pueden pensar claramente, no pueden imaginar un futuro,
sin sufrimiento, sino que lo ven todo con mucha desesperanza. No ven esperanza en que las cosas mejoren. No pueden valorarse a sí mismas en ese momento. Tampoco ven alternativas para controlar la situación. La única solución para ellos es desaparecer de este mundo. No sienten que sean capaces de encontrar una persona que les preste atención, que les oiga, que los reconozca, incapaces de salir de esa depresión. Y los siguientes consejos van dirigidos al momento en que surgen, se manifiestan o se intuyen pensamientos suicidas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Las personas con pensamientos suicidas deben saber que primero no están solos. Tienen familia, tienen la unidad de salud, tienen un sacerdote, están los terapeutas. Entonces, se recomienda que si la persona está pensando, tiene esta idea de suicidio, estos planes de suicidio, que no se mantenga en secreto su pensamiento, que lo comunique a un amigo, al sacerdote, a su pastor, etcétera, al compañero de trabajo más cercano, a la compañera de trabajo más cercano. No está solo. Los pensamientos suicidas normalmente están asociados con problemas que pueden resolverse. Si no se le ocurre ninguna solución, no significa que no haya solución, sino que ahora no es capaz de ver, no es capaz de ventilarla y no es capaz de saber de que hay otra forma de solucionar el problema. La persona tiene que comunicarlo para que otras personas le ayuden a buscar salida, le ayuden a considerar otra situación, que le ayuden a aplazar esa idea, a ganar tiempo para ver las cosas de diferente manera. Los tratamientos psicoterapéuticos ayudarán a encontrar y valorar las opciones adecuadas. Hay profesionales especializados para estas cosas. Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay trabajadores sociales, hay enfermeras muy buenas que abordan este tipo de problemas. Con una pequeña orientación lo han aprendido y lo hacen muy bien. Y en los establecimientos de salud colaboran mucho haciendo detección de personas que están pasando por un problema de depresión, que están pasando por problemas de no saber qué hacer ante el problema, sobre todo aquellas personas que llegan, que son víctimas de violencia, de abuso, que llegan a los establecimientos de salud. Las crisis de suicidio suelen ser pasajeras, aunque ahora la persona se siente abatido en este momento y siente que ese abatimiento no va a terminar. Es importante reconocer que las crisis no son permanentes. Una crisis es pasajera. Por eso se llama crisis, porque es algo del momento, algo que va y que tiene que pasar. Los problemas rara vez son tan graves como parecen a primera vista. Un problema que para alguien puede ser muy grave, para las demás personas puede no significar un problema o no significar algo muy grave. Con el tiempo se harán seguramente menos graves y más controladas. Las razones para vivir ayudan a superar momentos difíciles. Piense en las cosas que le han sostenido en los momentos difíciles. Tu familia, cuando ha estado en problemas, le ha apoyado. Las aficiones, las cosas que usted hace, las cosas que realiza a nivel social, a nivel cultural, los proyectos futuros, cuando usted ha hecho proyectos futuros y los ha realizado.
Este es momento también para poder pensar en un proyecto. Las siguientes orientaciones pueden ayudar a combatir los pensamientos de suicidio. Recordemos que no es beneficioso actuar de forma impulsiva. Con el tiempo, el pensamiento del suicidio desaparecerá. Una clave muy importante es la control de la impulsividad. Cuando realizamos cosas de manera impulsiva, sin pensar en lo que estamos haciendo, sucede que a los días nos damos cuenta de lo que hemos hecho mal y nos arrepentimos. Y luego decimos, no lo hubiera hecho. Pero en el momento debemos de contar hasta 10 para no cometer una conducta de la cual nos podemos arrepentir un poquito más. Y lo más importante es abrirse a los demás y comunicar sus pensamientos a alguien en quien confíe o algún profesional de la salud. Siempre hay gente que está dispuesta a escucharnos, a oírnos de manera muy confidencial y está siempre atenta a poder buscar con nosotros una alternativa de solución o por lo menos a oírnos cómo nosotros nos sentimos, a oír nuestros sentimientos, a que le expresemos nuestras emociones. Y mantenga a mano también una lista de personas con las que pueda hablar cuando tenga pensamientos suicidas, un familiar, amistad, etcétera, etcétera. Un número de emergencia también. Llegue a acuerdos con personas cercanas para llamarles en caso de que intente autolesionarse. Cuando la acción se torna como inminente, conversemos, hablemos con alguien antes de realizarlo. Dele a su terapeuta los datos de un amigo o de un familiar u otra persona que le pueden ayudar, puesto que el terapeuta se va a poner en contacto con la familia para que le apoyen, para que le ayuden en esta situación. Distánciese de cualquier medio en el que pueda hacerse daño. No lo busquemos, no lo guardemos, mejor lejano, entre más lejos, menos opción de usarlo y evitemos el consumo de alcohol u otras drogas. El alcohol y las drogas son medios bajo los cuales las personas cometen actos muy responsables como quitarse la vida. Hacer cosas que no les salen bien o encuentra difícil para hasta que se encuentre mejor. No hay cosas que no podemos realizar, dejémoslas un poquito para después, cuando miremos el problema, la situación desde otro punto de vista. Planifique actividades diarias, escríbalas y póngalas en un lugar visible. Haga un plan de las actividades a realizar en el día, cumpla al pie de la letra de ese plan para mantener un ritmo de vida y mantenerse mucho en actividad. La actividad es muy importante. Al menos 2 actividades diarias de más de media hora por cada una que le guste. Escoja 2 actividades diarias que le gusten y las realiza. Media hora cada una, 45 minutos. Excelente. Hable y relaciónese con otras personas. No se aísle, no se aísle. El aislarse no ayuda. Estemos cerca de alguien. Platiquemos con él. Hablemos con él. Si sigue un tratamiento por enfermedad mental, ha de hablar con su médico o con su psiquiatra. Debe de comunicarle para ver si el medicamento está siendo administrado tal y como se dice en la receta. Tenemos que tener adherencia al tratamiento, tenemos que seguirlo así como dice. Su salud física, vigile su alimentación y realice alguna actividad deportiva sencilla. Lo importante es moverse, lo importante es caminar 30 minutos de caminata diaria,
son muy beneficiosas para tu organismo, sobre todo en estas circunstancias. Intente mantenerse activo, ocupado, participe en actividades culturales, deportivas, momentos de ocio, realizamos algo que nos gusta, habrá que practicarlo. Para el familiar o allegado de la persona que está en riesgo, un problema de idea suicida, de intento suicida, puede presentarse aún en nuestra familia. No estamos exentos de que en nuestra familia alguna persona esté pensando en quitarse la vida o intente un intento de suicidio, o ya intentó. En nuestra familia puede suceder. Entonces, algunas recomendaciones cuando tenemos frente a una persona con idea de suicidio son valorar la situación seriamente. No, debemos de tomarlo muy en serio cuando la persona dice eso, porque la persona está pasando por un momento muy difícil. Entonces necesita respeto y que le valoremos lo que nos está diciendo. Sea directo, hable clara y abiertamente sobre el suicidio. Pregúntele si solo lo ha pensado, si solo tiene ideas, o si ya sabe con qué lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, en qué lugar lo va a hacer. Debemos hablar de forma clara y abierta sobre la situación que está pasando. Y exprésele su preocupación, que él vea, que él note que usted está interesado en él y que usted está preocupado por esa situación. Muéstrese dispuesto a escuchar, una escucha atenta, una escucha activa. Deje que la persona hable de sus sentimientos y emociones. No le corte, no trate de dar consejo. Aquí no funciona el dar consejo. Simplemente escúchele, que le hable, y usted puede preguntarle qué le pasa, cómo se siente o cómo le afecta eso por lo que está pasando. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? Que exprese sus sentimientos y lo escucha, y le puede preguntar luego qué necesita. ¿Qué necesita? Tenemos que saber qué necesita la persona. Algunas veces nos imaginamos que la persona necesita grandes cosas, pero no, la experiencia nos ha enseñado que la persona necesita muy poca cosa. Algunas veces las personas nos han dicho: lo que necesito es el celular para hablarle a un familiar, y podemos prestarle nuestro celular. Algunas veces la persona dice: necesito $5 para irme para San Miguel, porque allá está mi familia. Y si queremos dárselo, se lo damos, porque podemos tener y no queremos dárselo. Las necesidades de esta persona son sencillas, no son muy difíciles. Es importante preguntarles qué necesita. También le puede preguntar: ¿y qué cree que se puede hacer? Tenemos que preguntarle qué cree que se puede hacer, porque con eso estamos mirando los recursos personales que tiene como persona. Si la persona nos dice que no puede hacer nada, tenemos que comprometernos a ayudarle un poquito más. En esos primeros auxilios psicológicos tenemos que estar más cerca, no dejarla sola, mañana. Si le han dado un medicamento, llevarla a la farmacia. Y no decirle: vaya a la farmacia, no. Llevémosla a la farmacia. Vayamos con él. Contactémonos con un familiar. Expresémosle al familiar la dimensión del problema y cómo pueden ayudar. No prometamos que lo vamos a mantener en secreto. No, esto no lo vamos a mantener en secreto. No
velar por su familia y acepte sus sentimientos. Para él son reales. Para nosotros puede que no tengan valor, pero para la persona sí. No cuestione si el suicidio es no correcto. No moralice. No es hora de moralizar. Lo que está haciendo es malo. Es un pecado. Eso no se puede hacer. No demos sermones sobre el valor de la vida. Simplemente centrémonos en las necesidades que tiene la persona. ¿Qué necesita? ¿Qué cree que se puede hacer? Acérquese y muestre que está disponible, demostrar interés y ofrezca apoyo. Un interés y un apoyo genuino. No desafíe a la persona a que lo haga. No lo rete. Vaya, si tenés valor, hazlo. De verdad, si lo queremos ver, no lo rete. Porque la persona lo va a hacer. Y la persona puede quitarse la vida. Tranquilice a la persona. Dele tranquilidad. Llévelo a un lugar más espacioso, más de confianza. Retire. Dele mucha tranquilidad. Tiene que tranquilizarlo. Tiene que centrarse en lo que la persona está sintiendo. Esa es la empatía. Saber por lo que la persona está pasando. No ponerme a llorar con él, no. Saber por lo que está pasando. Y no se muestre espantado, admirado, porque la persona no va a confiar en usted. Usted tiene que estar muy tranquilo, más tranquilo que la persona que tiene enfrente, para que esa persona sienta confianza. No prometa confidencialidad, que no se lo va a contar a nadie, como no se lo va a contar al familiar, a los familiares, al pariente más cercano, se lo vamos a contar porque ellos nos van a ayudar y le vamos a explicar cómo nos va a ayudar. Explique que hay alternativas disponibles, pero no de consejos fáciles. No te preocupes, ya no te va a pasar nada, eso no funciona. No, pensemos mejor en alternativas. Adopte medidas prácticas. Retire o controle todos los elementos que puedan suponer un riesgo. Tenemos que retirar, deben de estar lejos, deben de estar muy escondidos aquellos métodos con los que las personas pueden hacerse daño. Armas, plaguicidas, medicamentos. Tenemos que quitarlos, que no estén enfrente, alejados. Si es posible, no deje sola a la persona. Es un momento en que la persona nos necesita mucho. Y es de llevarlo, es de tenerlo con nosotros. Tampoco vamos a ejercer excesivo control sobre él. Démosle también un poco de libertad. Busque ayuda profesional e informe de si existe algún antecedente familiar de suicidio. Cuando existe un antecedente familiar de suicidio, el riesgo es más elevado. Cuando ya otra persona en la familia se ha suicidado, es un gran riesgo. Si hay otra persona en la familia que ya intentó un suicidio, pero no se murió, también es un riesgo. Entonces tenemos que investigar. Involucre a otras personas significativas que pueden contribuir a superar esta situación. Apoyémonos en la red. En salud pública tenemos una red. Trabajamos en red, trabajamos en RIS y busquemos la ayuda idónea profesional donde esté. No importa el nivel, donde esté el psicólogo, donde esté el psiquiatra, busquemos para referir. Bien, estas son algunas consideraciones de qué se puede hacer cuando nosotros estamos con una persona que tiene ideas de suicidio, planes de suicidio. Debemos actuar de esa manera para poder ayudar a la persona. Pensemos que
una persona que está en riesgo de suicidio, una persona que ya intentó suicidarse y no consiguió quitarse la vida, dentro de los próximos 3 o 4 meses esta persona lo va a intentar. O dentro de un año van a haber 2 o 3 veces que lo va a intentar. No debemos dejarlo libre, el psicólogo tiene que tener sus consultas regulares con estos pacientes, incluirlos en un grupo psicoterapéutico de depresivos o de intentos suicida, etcétera, etcétera. Debemos tenerlos en su grupo, tenerlos en la consulta, darles mucho seguimiento, sin olvidar también a las familias de sobre todo los sobrevivientes. Cuando alguien muere por suicidio, debemos de trabajar con la familia, debemos de trabajar con los sobrevivientes, porque el suicidio es una conducta imitada. Debemos de tener mucho cuidado, hacer muy buen seguimiento en los establecimientos de salud. Bien, vamos a conceder un momento para, por si hay algunas preguntas, y vamos a tratar de responderlas. Aquí colocan de que si hay alguna diferencia de idea suicida y pensamiento suicida. Cuando hablamos de pensamiento suicida, hablamos de ideas más frecuentes, de ideas más desarrolladas, en donde la persona ya está considerando con bastante seriedad poder llegar a cometer intentos. Una idea puede ser una idea vaga, de pensar en la muerte, de investigar sobre la muerte, meterse a internet y ver cómo se suicida la gente. Entonces, la idea ya va creciendo, va llegando ya a un pensamiento más serio de suicidio, y la persona empieza a investigar y empieza a hablar sobre el suicidio y empieza a hablar sobre la muerte. Entonces el pensamiento ya no es solo una idea esporádica o vaga, sino que ya va tomando alguna consideración más seria. Entonces hay que distinguir la idea, hay que preguntarle al paciente en qué momentos tiene esas ideas, cada cuánto tiempo. Hay que interesarse por eso, por cómo nace como una idea vaga y va tomando forma. Ya tiene un pensamiento más racionalizado sobre el suicidio, que es muy diferente también al plan suicida, ¿verdad? Ya en el plan suicida ya pasó de idea, pasó de ser solo un pensamiento, y la persona ya eligió el método, eligió el lugar donde se va a quitar la vida, eligió la hora para hacerlo también. Ya es mucho más peligroso. Debemos tener mucho cuidado. Hablé y dije que en estos casos ingresamos, ¿verdad? Ingresamos en el psiquiátrico o ingresamos en un hospital donde hay profesional de psiquiatría para que nos tenga el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la terapia psicológica, que es más provechosa, acordémonos que no tenemos un tipo de terapia que sea una panacea, o sea que es la terapia que nos va a servir para todos los casos. Existen muchas formas de hacer terapia, existen muchas teorías de la personalidad que dan paso a las terapias, porque con algunos pacientes nos va a dar muy buen resultado una psicoterapia cognitivo-conductual, o la racional emotiva, o la conductista. No hay una terapia de elección. Depende del individuo, depende del paciente, depende cómo el paciente va realizando las tareas que le vamos dejando, ¿verdad? Entonces, algunas veces comenzamos con un tipo de terapia, pero vemos que no nos está siendo muy efectiva, y entonces hacemos un cambio de terapia. Eh, Algunas veces tenemos que tener la terapia centrada en el paciente, en el cliente, ¿verdad?
No hay una que sea única. Así, puede resultarnos una psicoterapia breve y de emergencia algunas veces. No podemos decir cuál es la de elección. En el caso de una persona que se suicidó en Honduras, que estaba como muy alegre, no se notaba que tenía problemas, eh, recordemos que algunas veces yo decía, algunos suicidios los vamos a poder evitar, algo otros suicidios no vamos a poder evitar. Y esta persona, desgraciadamente, no nos dio ninguna muestra, no nos dio ninguna conducta quizás que teníamos para sospechar que la persona iba a hacer eso. La persona quizás no dio a ninguna muestra, o si dio alguna muestra, no se detectó, ¿verdad? No se detectó, como algunos casos que hemos tenido en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud se nos han quitado la vida ya varias personas. Para unos 4 o 5 años se quitaron la vida 2 personas en un mismo hospital del Ministerio de Salud. Y nadie vio nada, nadie sospechó nada. Eran personas que se miraban como muy resueltas, sin problema. Es difícil. Es difícil detectar eh, cuando una persona anda pensando quitarse la vida o cuando la persona tiene ideas de suicidio. Algunos casos, por eso digo, los vamos a poder evitar, otros no vamos a poder. Con respecto a que si la persona tenía esa idea y nos lo dice, debemos decirle que busque ayuda. Correcto, perfecto, le escuchamos con mucha empatía, le oímos, damos una escucha activa y le podemos recomendar que busque ayuda en el centro de salud más cercano, un psicólogo, un psiquiatra. eh, el pastor le puede ayudar, el padre, el cura en la iglesia le puede ayudar, son la gente que tenemos en la sociedad. Un amigo le puede ayudar mucho, el amigo más cercano, la amiga más cercana le puede ayudar. Y si nosotros le conocemos la familia, podemos alertar a la familia, decirle cómo le pueden ayudar a esta persona. Si nosotros sentimos que no podemos darle seguimiento correcto, vamos a referirlo a algún lugar. Vamos a referirlo a algún centro de salud más cercano, donde haya psicólogo. Y si el psicólogo lo evalúa y cree que necesita estar bajo tratamiento eh, medicamentoso con medicamentos, lo va a referir al psiquiatra para una evaluación. ¿Existe algún protocolo nacional o internacional de atención para la prevención, atención para este tipo de conducta suicida? Hay guías, existen varias guías, muchos países han sacado guías, protocolos de atención, tratamiento. La guía que tiene España es una guía muy completa, muy buena, pero hay guías de Colombia, Venezuela, Argentina han editado las guías. Nosotros las podemos accesar a través de nuestra Google, ¿verdad? La página de Google, y son guías muy buenas. En el Ministerio de Salud también editamos, ¿verdad? Unas guías para el manejo de estos pacientes y están en el documento que se les envió a todos los profesionales de la salud, eh, que es de el problema del suicidio en las mujeres embarazadas y jóvenes, mujeres jóvenes y mujeres embarazadas. Ahí está la guía de abordaje para la prevención del suicidio. Ante ideas suicidas, ¿cuáles son las áreas en que se deben trabajar principalmente? Que resulten las de mayor fuerza, considerando que la psicoterapia es un proceso tan corto. Bien,
Primeramente vamos a trabajar en las áreas de, de los sentimientos, vamos a trabajar en el área de las emociones, vamos a trabajar también en los procesos cognitivos, o sea que vamos a hacer una anamnesis completa para ver por dónde anda el problema de la persona. Eh, Pensemos o recordemos que en ese momento todas las áreas de la persona están afectadas. Hay problemas a nivel cognitivo, hay personas, hay problemas a nivel emocional, y que pueden estar dados por problemas físicos o una enfermedad en el área física o una enfermedad de salud mental en el área psicológica. Entonces, consideremos todos los aspectos de la personalidad para poder elegir qué técnica, qué tipo de terapia vamos a utilizar con esta persona. La cognitiva conductual es muy buena, puede servir también el conductismo, ha dado muy buen resultado. Entonces, tenemos que ir probando. Recordemos que no existe una única. Enfoquémonos en todas las áreas de la personalidad de la persona que está en esta situación. Si hay algunos ejemplos de libros de autoayuda que pueden considerarse coadyuvados a la terapia. Ahí acordémonos que a estas personas les recomendamos mucho trabajar lo que es el área física, que se mantengan haciendo ejercicio, que vigilen su que vigilen su tipo de alimentación, deben de comer los 4 grupos de alimentos básicos. Eh, También es importante, ya cuando la gente va saliendo de esa situación, trabajar lo que es la concentración, la meditación, la relajación, que son técnicas diferentes, ¿verdad?, de las otras, que tienen diferentes objetivos y que tienen diferente profundidad. Debemos de enseñarles a cómo relajarse, a cómo manejar el estrés. Mucha gente quiere eliminar el estrés, pero no sabe cómo. Entonces nosotros somos los indicados para decirles cómo manejar el estrés. Les enseñamos a hacer viajes en la fantasía, concentración, meditación, relajación. Eso es de mucho, les va a servir de bastante a ellos. Entre los factores, eh, bueno, hay factores precipitantes y hay factores predisponientes. Los factores predisponentes son los que están cerca al fenómeno, a la situación de cometer suicidio. Y los factores precipitantes son factores aún más primarios. Y el que se menciona en esta situación, como es la familia es un factor protector para que la gente no opte por cometer un intento de suicidio. La familia tiene que estar unida, la familia tiene que compartir, la familia tiene que comunicarse, la familia tiene que estar interesado en sus hijos, en los adolescentes, qué están haciendo, quiénes son sus amigos, hacia dónde van. Hay que estar muy interesado en ello, porque cuando hemos hecho autopsias psicológicas de la gente que se quita la vida, los familiares nos dicen: mire, este muchacho o esta muchacha ni salía del cuarto, solo encerrada pasaba. Ese era el problema, solo encerrada pasaba. Los adolescentes no pasan solo encerrados. Entonces debemos de poner mucha atención en la familia. La familia es un factor protector muy importante
para que los chicos y chicas no estén teniendo ideas de suicidio. Excelente ofrecimiento. Si no hay una guía, podemos trabajarla. Eso es muy importante. Y gracias por la disposición para trabajar con nosotros, ¿verdad? Nosotros, en el nivel central de salud pública, no lo sabemos todo, ¿verdad? Conocemos algunas cosas, pero no lo sabemos todo. Y si hay por ahí alguna guía que nos pueda servir, bienvenida, y la podemos incorporar a la literatura que tenemos como salud mental del Ministerio de Salud. Bien, gracias por la atención. Les recomendamos estar pendientes de las próximas orientaciones que tenemos para ustedes. Tengan muy buen día. Muchas gracias por la atención.